Criminal y Derechos Humanos. Es fundadora de una organización muy famosa que es Foro Penal y actualmente es la directora de CASLA. CASLA es el Instituto de Centros de Estudios y Análisis de Latinoamérica y está actualmente viviendo en Czech Republic. El instituto está en Czechoslovaquia, Praga. Bueno, y me gustaría entonces que recibiéramos con un aplauso a Tamara. Mil gracias, Tamara, por estar con nosotros. Bueno, yo voy a hablar lento para los que no hablen bien el español. Hablo lento. Mi ponencia es sobre lo que han sido los crímenes cometidos por el gobierno venezolano. Eso que llamamos justicia transicional, que es lo que está pronto a venir, si Dios quiere, en Venezuela. Y en qué podemos transarnos y en qué no podemos transarnos, sobre todo para los defensores de derechos humanos, cuando viene una transición en un país, ¿no? Porque sabemos, por supuesto, que hay que sentarse en algún momento bajo las condiciones en donde todos podamos salir ganando, ¿no? Donde sobre todo la oposición tenga su derecho a lo que nos han conculcado, que son los derechos constitucionales, sobre lo cual no podemos transarnos, ¿no? Pero últimamente, yo que le he dado casi que la vuelta al mundo escuchando opiniones de gobiernos y de parlamentarios, la pregunta es, ¿en qué? O me lo han preguntado y se los digo con todo, ¿en qué te transarías tú? Es la pregunta que me han hecho cuando nos toque sentarnos a negociar. Yo le voy a pasar un video que presentamos hace poco sobre lo que ha ocurrido desde el 1 de abril y no están los últimos hechos de la última semana. Y después de ese video les cuento un poco lo que ha sido mi trabajo, lo que he presentado en las organizaciones internacionales, sobre todo la denuncia que llevo en la Corte Penal Internacional por torturas sistemáticas, y después hablamos de en qué me transaría yo y en qué no. Permítame hacer una pequeña pregunta de lenguaje. Ajá. ¿Qué significa transar? Bueno, negociar. Ok. ¿No? Esa palabra que no nos gusta. Gracias. El piano lo toca Gabriela Montero.
viejitos. Aquí llegaron a el piquete de la PNB, ahí está la tarjeta o el piquete. Ahí están, mira los viejitos, no van a pasar. Mira. Ahí están. Y la PNB, mira, amigos y amigas, preparados para atacar a los viejitos, me imagino. Bueno, yo sé que lo que ustedes ven y
lo que está viviendo Venezuela es un horror que lo siento todos los días, porque bueno, todos los días llevo casos de denuncias sobre torturas, todos los días me llegan nuevos testimonios y cada vez son peores, cada vez son más crueles. Y en el Estatuto de Roma, según el estudio que yo tengo, el régimen cumple con varios numerales para estar considerado como acusado de crimen de lesa humanidad, que son los asesinatos políticos, las torturas sistemáticas, el encarcelamiento por motivos políticos y la persecución contra una población cuando tiene 3 de los anteriormente nombrados, ¿no? Mi trabajo comenzó en el año 2002, cuando comenzaron los primeros presos políticos en Venezuela. Estuve en las defensas de los primeros perseguidos del gobierno de Chávez y los primeros torturados del gobierno de Chávez. Nuestro trabajo consistía, el mío en particular, consistía en recaudar los testimonios de persecución, de encarcelamiento y de torturas para llevarlos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría de Naciones Unidas, detención arbitraria y torturas. Y bueno, los primeros testimonios, como lo he dicho siempre, los primeros perseguidos fueron los simpatizantes que votaron en su oportunidad por Hugo Chávez y que creyeron que incluso eran sus propios compañeros, los compañeros de armas de Chávez. Las primeras torturas de las cuales se tiene documento son de compañeros de Chávez, militares compañeros de Chávez. Después pues hay torturados selectivos, lo que yo llamo las torturas selectivas sobre personas enemigas o que escribían o hacían foros hablando de lo que podía venir con el gobierno de Chávez si la sociedad civil dejaba que avanzara en sus proyectos de ley, con las primeras manifestaciones, no sé si lo recuerdan, por la educación, con mis hijos no se metan, fueron las primeras manifestaciones. Y a raíz de ahí, pues, las torturas, las detenciones ocurrían contra personas selectivas y después, en el encarcelamiento estaban las torturas. Luego vinieron lo que llamamos torturas sobre las personas que que Chávez quería dominar, en el sector que quería dominar. Por ejemplo, periodistas, jueces, jóvenes líderes estudiantiles y disidentes conocidos, ¿no? Todos, me imagino, recuerdan el caso de la jueza Fiuni, que fue el caso de la tortura emblemática contra una juez para decirle al sistema judicial que era incapaz no solamente de torturarla bárbaramente, sino además encarcelarla y perseguirla como lo han hecho al día de hoy, porque la jueza Fiuni fue en el año 2010, si lo recuerdan, y hoy es 2017 y ella todavía no ha sido enjuiciada, ¿no? Ni siquiera ha empezado su juicio. Luego vinieron las torturas que empezaron a ser grupales contra estudiantes que estaban en la calle manifestando, y ya no era uno el torturado, sino eran 7, 8, 9, 10 en grupos torturados. Luego vinieron las torturas masivas, que son las que han ocurrido desde el 2013, desde las elecciones de Maduro contra Capriles, donde tuvimos incluso la oportunidad de defender de un grupo de 70 detenidos a 40 torturados al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ha variado hasta ahora? Lo que ha variado es que, si bien antes el régimen se cuidaba de quizás torturar a niños o niñas, ya no. Ahora torturan a niños, a niñas, a personas discapacitadas y a personas de la tercera edad. No hay nada que frene la tortura en Venezuela en este momento. Yo denuncio que son sistemáticas, primero porque son ejecutadas por todos los organismos de seguridad del Estado. No hay ninguno en este momento
que no haya cometido torturas que esté directamente relacionada con la represión. Porque ¿quién se salva? La aviación y la marina. Más nadie, ¿no? El ejército, la Guardia Nacional, el CICPC, la policía militar, la policía política, la policía nacional, las policías regionales, incluso las municipales. Todas tienen el mismo guión de torturas, es decir, es un patrón que está ocurriendo desde la época de Chávez hasta el día de hoy. Todos tienen la misma orden de torturar dependiendo de lo que quieran conseguir con la tortura. Sí, y hay una variedad, ¿no? Del último mes y medio para acá. De hace mes y medio hacia atrás, las torturas más fuertes, las torturas más... porque todas son horribles, ¿no? Todas son torturas, pero las más graves eran hacia las personas de las cuales ellos querían tener un testimonio falso para acusar o a un líder político, o a un disidente, o a un partido. Esas personas que bajo tortura atestiguaban en contra, recibían las más fuertes, las más graves. De hace un mes para acá, o mes y medio para acá, las torturas más graves las están recibiendo los manifestantes, simplemente para castigarlos por manifestar. Eso es el único quizás cambio que ha habido en mes y medio, ¿no? También digo que son sistemáticas porque los métodos con los que son torturadas las personas tienen un objetivo. Por ejemplo, el volverlos con colchonetas para que no queden marcas. Eso es en todos los cuerpos policiales y en la mayoría de las torturas donde las víctimas han sufrido de golpes con bates, con objetos contundentes, con tablas. Las descargas eléctricas en órganos muy sensibles como la cabeza, los órganos genitales, y además en sitios donde les produce más dolor como los codos, por ejemplo. Las torturas eléctricas también, donde le meten a las personas los pies en el agua, que es otra forma sistemática. Los colgamientos, cuando los cuelgan por las muñecas de los brazos y los levantan y los tienen solamente sostenidos con las puntas de los pies durante horas y horas. Eso le causa terribles calambres, además de que les causa asfixia por la postura. Y las asfixias con bolsas plásticas, a las cuales les echan gas tóxico, abren las bombas lacrimógenas y le echan la sustancia en las bolsas y después se las ponen para causarle que la persona tenga el efecto más rápido de asfixia y se desmaye. Es otra de las cosas que hemos observado en todas las torturas. Y luego vienen las torturas sexuales. El 80% de las víctimas sufren torturas sexuales de desnudamiento, de actos lascivos, amenazas de violación y violación. Y esta es una de las cosas que a mí me preocupa y de las cuales he escrito mucho, porque lo que más me preocupa de todo es la maldad y el morbo con que nuestros organismos de seguridad están torturando. Porque se puede ser mecánico en la tortura, ¿no? Es decir, se puede torturar a la víctima y no demostrar sentimientos, como muchas veces a lo mejor lo hemos visto en películas. Pero en Venezuela no. En Venezuela el que está torturando está gozando de ver cómo tortura. Y los últimos testimonios que yo tengo, que incluso me han mandado que las víctimas me graban el video, lo que he sentido es ese horror que sienten ellos de narrarme lo que ven en la persona que los está torturando. Tengo el testimonio de una joven de 21 años que fue torturada en Barinas hace un mes, que me contaba que a ella la agarraron y le dieron golpes con la culata en la cabeza y le dieron tanto que le fueron abriendo un hueco. Entonces ella se puso las manos arriba para evitar que le siguieran pegando y le fracturaron los dedos porque le seguían pegando, ¿no? Y ella pudo levantar la mano y pedirle al guardia, le decía,
no me mates, o sea, no me vas a matar, no me mates. Y el guardia le sonreía, como diciendo, yo te doy hasta que me da la gana. Ella me decía, nunca había visto tanta maldad en los ojos de esa persona. Parecían poseídos, poseídos. Cuando ustedes arrodillan, cuando una persona arrodilla a un detenido y le baja los pantalones y lo viola con un tubo por el ano, hecho ocurrido hace 25 días en el Limón, cuando detuvieron a 7 muchachos y a uno de ellos lo violaron. Esa persona que está bajándole los pantalones a todos, pero que viola a uno, estaba gozando con lo que estaba haciendo. Y al que le pasaron la moto por arriba, mientras a los otros los torturaban, también estaban disfrutando de pasarle la moto por encima a un muchacho. Esta descripción que yo les hago es muy corta, ¿no? Es corta, pero podía pasarme la noche contándole cosas espantosas. Yo estaba hoy en la Corte Penal, vengo de allá y estaba actualizando mi expediente sobre la denuncia que llevo por torturas sistemáticas y les estaba contando que los últimos días se han puesto más creativos, ¿no? Porque no les basta con las torturas que aplican ya como base, sino que ahora están espontáneos, ¿no? Y para causar, por ejemplo, a los que tienen colgados, les están pegando con sogas calientes. Ya no con sogas, sino con sogas calientes, para que le queden las marcas. O les están pegando con tablas con clavos, para que le queden los huecos. Y mi pregunta siempre ha sido, me preguntan siempre si yo creo que ellos son venezolanos. O sea, hay gente que piensa que son cubanos, hay gente que piensa que son traídos de otras partes. Y yo siempre les digo, no tengo una sola denuncia en donde la persona no sea venezolana. Todos los que están en los organismos de seguridad reprimiendo y persiguiendo y torturando son venezolanos. Entonces ustedes se preguntan, y la pregunta mía siempre es, ¿de dónde salió esta gente y de dónde salió tanta maldad? ¿Quién los entrenó? Porque si bien en la época de la democracia hay denuncias sobre tortura, siempre se le atribuyen a la policía política. Pero es que ahora se multiplicaron en todas partes y en todos los organismos de seguridad. Y por supuesto que yo sé de dónde vienen, ¿no? Yo sé quién los ha entrenado y esto ha sido un proceso de 15 años. Y ha sido un proceso de 15 años de represión, de encarcelamiento, de persecución, de torturas, de malos tratos, para tratar a través de estos métodos de controlar a la sociedad. Una sociedad que tuvo la oportunidad de vivir 40 años en democracia y que, por lo tanto, no ha sido fácil para los que están en el gobierno hoy controlarlos, someterlos. Y gracias a Dios, esa juventud, que son menores de 20 años o menores de 25, porque los que tienen 25 tenían 7 años cuando llegó Chávez, han sido formados en sus casas bajo los valores democráticos, en sus escuelas y en sus universidades. Y de ahí la importancia de la educación que han recibido, ¿no? Y gracias a esa juventud que está formada con esos valores, que ha enfrentado esta tiranía aún sin haber vivido en otro país y haber conocido otro gobierno, es que este régimen se ha encontrado con una pared de rebelión, y por eso está emprendiendo una represión brutal nunca vista. Hoy en día yo les puedo asegurar que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a matarnos en la calle, sin contemplaciones. La mayoría de los muertos, por lo menos de los jóvenes, han sido asesinados con tiros en la cabeza. Y los 15.000 heridos que hay hoy, casi desde el 1 de abril al día de hoy, hay 15.000 heridos en Venezuela. Hay que verle la cara a la cifra de heridos. Y de esos 15.000 heridos, hay un gran porcentaje que están heridos de bala.
que no suman esa escandalosa cifra de 67 muertos que ya tenemos, porque no han sido, gracias a Dios, no han sido asesinados, pero que están heridos de bala, a los que les han dado los órganos, ¿cómo se dice? Vitales, en las piernas, para evitar que caminen, que manifiesten, a los que han deformado. Hay muchas víctimas que han sido heridas de balas de perdigón maleadas a propósito por nuestra Fuerza Armada para causar más daño. Le han puesto balines de metal o metras, canicas, a esas balas de perdigón para que causen más daño. Entonces son personas que quedan para siempre, de alguna manera, lisiadas. De esos 15.000 heridos, también hay heridos con bombas lacrimógenas. Hay que ver los orificios y los huecos que causan esas heridas. Entonces, no es que haya una cifra de 15.000 heridos, es que hay que ver cómo han sido heridos esas personas. Por supuesto, en la parte judicial, al día de hoy hay 3.109 detenidos en Venezuela. La cifra del 2014 casi llegó a los 4.500. Es decir, en el 2014, en 8 meses, hubo casi 5.000 detenidos. Ahora, en 2 meses y medio que tenemos, desde el 1 de abril al día de hoy, hay 3.109. En 2 meses y medio. De esos, y con alimentos, ¿no? Hace 3 días hubo una noticia del Departamento de Nefrología de Medicina de Venezuela, donde decían que quedaban solo 3 días para insumos de las personas que se dializan en Venezuela. Estoy hablando de hace 3 días. Es decir, hoy se acabaron los insumos para las personas que se dializan. ¿Cuántas personas van a morir porque no los están dializando a partir de mañana? Y eso porque lo conocemos, porque son cifras de las cuales salen médicos valientes a decirnos eso. Y aquellas que no conocemos, y los niños que están muriendo en los hospitales por falta de tratamientos de cáncer, o tantos niños que hay por enfermedades respiratorias, o por SIDA, o en las personas que no consiguen las pastillas de la tensión, que se están muriendo por eso, que nunca, ojalá, yo deseo que haya organizaciones que se estén dedicando a cuantificar eso para el día de mañana, ¿no? Tener esas cifras. Yo les contaba hoy, allá en la corte, que el gobierno de Brasil le ofreció a Venezuela medicinas y nos dimos el tupé de rechazarlas. Se las pusieron en la frontera y le dijeron, tómenlas, o sea, distribúyanlas como ustedes deseen, pero aquí están. Nos dimos no las queremos porque no las necesitamos. Eso pasó hace un mes. Entonces, ¿cómo llamamos eso? ¿Cómo llamamos un gobierno que está dispuesto a dejar morir a su gente por falta de alimentos, por no reconocer que tiene una crisis humanitaria, porque el 80% de la población ha bajado por lo menos 9 kilos de peso en un año, pero no es porque está a dieta, sino porque no tiene que comer, porque tenemos el 70% de la población empobrecida y de ese 70% el 50% vive en pobreza extrema, porque por lo menos el 40% de los niños menores de 3 años están sufriendo de desnutrición extrema. ¿Ustedes se imaginan esos niños que tienen desnutrición en este momento a medida que vayan creciendo? Son niños que ya tienen discapacidad escolar, niños que van a crecer no con las mismas oportunidades que tienen los demás niños, que están bien alimentados. La cifra del empobrecimiento es importante porque las personas que vienen de Venezuela nos dicen que la clase media se acabó. No hay clase media en Venezuela. Todos están empobrecidos. Y hay clase media que está comiendo basura. Que no son solamente los pobres los que están buscando basura en las calles.
Cuando ustedes le dicen que los restaurantes están clasificando la basura y ponen la basura orgánica que se pudre, es decir, las ensaladas y las frutas en unas bolsas, y los desechos que sí pueden ser utilizados en otra, para que la gente sepa que eso se la puede comer. Y que familias completas hacen turnos para ir a esas basuras. Y le estoy hablando de urbanizaciones en Caracas como Colinas de Bellomonte, como Las Mercedes, como Campo Alegre, como Altamira. Es decir, las familias se turnan y dicen, a mí me toca la de la mañana y a ti te toca la de la noche. Y esperan a que los restaurantes saquen la basura a la calle. Y le estoy hablando de las capitales. Imagínense el interior del país. Hay pueblos en el interior del país que tienen meses sin ver luz o sin ver gas y están cocinando con leña, como las abuelas, las bisabuelas nuestras, con leña. Hay pueblos que tienen meses sin ver lo que es una crema dental o un champú y se cepillan los dientes con agua oxigenada cuando la consiguen, o con el jabón es bicarbonato de sodio. Es decir, las capitales todavía no se siente lo que se está viviendo en los pueblos. Imagínense el grado de pobreza de esos pueblos, donde las personas se están yendo a dormir sin comer, donde familias tienen que escoger de esa comida que se come diaria, qué niño come y qué niño se va a la cama sin comer cuando tiene más de 2 niños. Y se lo estoy diciendo porque los testimonios me llegan, porque gracias a Dios tenemos una gran red en Venezuela de apoyo que están recolectando estos testimonios. Hay familias que están escogiendo qué niño va a sobrevivir de mejor manera y cuál sacrifican, a cuál le dan de comer un poco más completo y a cuál no le dan de comer. Entonces, yo sé que a lo mejor no es la palabra exacta cuando uno habla de genocidio, pero nos están exterminando calladamente. Es decir, se nos están muriendo los venezolanos de desnutrición, por falta de medicinas, porque a pesar de las manifestaciones, el AMPA sigue en la calle y un venezolano muere cada 18 minutos víctima del AMPA y de la violencia. Cada 18 minutos asesinan a un venezolano, porque los que nos tienen que cuidar están allí dándole a los manifestantes. Entonces han abandonado la seguridad pública y el AMPA está haciendo su agosto, como decimos en Venezuela. Entonces nos mata el AMPA, nos mata el hambre, nos mata la falta de medicina y nos mata la represión. ¿Cómo lo llamamos? Yo lo llamo genocidio. Para mí no tiene otro nombre. Porque nosotros vemos los horrores que están pasando en países como Siria, sí. Pero nosotros tenemos 25.000 muertos anuales por falta de seguridad. Y en 2 meses tenemos 15.000 heridos. 15.000 heridos por manifestar. Y más de 300 casos de tortura en 2 meses. ¿Cómo lo llamamos? Entonces, cuando a mí me vienen a preguntar en qué me transo yo en una transición, o qué negocio yo en una mesa de negociación, aparte de, por supuesto, elecciones presidenciales, libertad de todos los presos políticos, la aceptación o reconocimiento de la Asamblea Nacional y el canal humanitario, que es en lo que no nos podemos transar. Yo no me transo en aquellos que tienen las manos manchadas de sangre de los venezolanos. Porque se puede perdonar o se puede quizás olvidar, porque en toda justicia transicional uno olvida. Para eso es la justicia transicional. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las etapas de esa justicia transicional? La Comisión de la Verdad
para empezar, ¿no? Instalar una comisión de la verdad donde se vean todos estos delitos de lo que yo les estoy hablando, todos estos crímenes de lo que yo les estoy hablando, el resarcimiento de la víctima, por supuesto. Esa instalación de la comisión de la verdad tiene que ser una comisión de la verdad imparcial, no una comisión de la verdad como la que pretendía instalar el gobierno de Chávez, poniéndonos encabezándola con la fiscal general y etcétera, etcétera, ¿no? La defensora del pueblo y todo sus instituciones secuestradas. Tiene que ser una comisión de la verdad, si es posible, dirigida por una institución internacional. Y el resarcimiento de la víctima o de los familiares de las víctimas. Después está la reinstitucionalidad del sistema judicial. Los jueces, los magistrados, los que imparten justicia. Hoy en día Venezuela tiene el 80% de los jueces provisorios. Es decir, jueces que el gobierno cambia dependiendo de cómo le conviene y de qué caso los quiere tener. Y por eso es que no hay justicia, no funciona la justicia, porque los jueces no tienen, simplemente están accidentalmente en cada caso. Y los magistrados ni se digan. Bueno, yo creo que todos ustedes saben cómo fueron nombrados los magistrados, ¿no? De forma inconstitucional y de madrugada. Ninguno de los magistrados de la Sala Constitucional guarda los elementos necesarios para ser magistrados. Ninguno guarda los requisitos básicos para ser magistrado, según nuestra Constitución. Entonces, esa reinstitucionalidad del sistema judicial es muy importante en esa justicia transicional, por supuesto, ¿no? Luego viene lo que llamamos la reconciliación de la población. Es decir, generalmente viene una amnistía y una reconciliación, porque por supuesto que los venezolanos tenemos que entre nosotros tratar de volver a ser lo que éramos antes. La división y el odio que causó el presidente Chávez es una de las cosas que no podemos olvidar, porque él fue el artífice de la Venezuela dividida, de la Venezuela que hoy en día él provocó ese odio social, ese odio de clases, esa división. Y por supuesto que tenemos que reconciliarnos, porque Venezuela tiene que volver a ser como antes. Y en Venezuela cabemos todos, porque esa es la base de la democracia. Es decir, podemos convivir respetando mientras se nos respete, respetando los derechos de los demás mientras se nos respeten los derechos. Es decir, el respeto de los derechos para todos por igual. Y tendremos que convivir con los rojos, con los azules, con los amarillos y con los blancos, porque así éramos antes de que todo este horror ocurriera. Y la amnistía se trata de perdonar, y se trata de olvidar, no de perdonar, de olvidar, ¿no? Entonces eso tiene que venir también en una justicia transicional. Pero si bien eso tiene que venir en una justicia transicional, como les digo, hay cosas en las que uno no puede transarse. Y como defensora de derechos humanos, yo no lo puedo hacer. No puedo perdonar torturas, no puedo perdonar asesinatos, porque lo que vive el pueblo venezolano es un horror. ¿Qué se puede negociar en esa transición? Corrupción, narcotráfico. Porque ¿qué pasa en Venezuela? Que nosotros tenemos, generalmente los gobiernos combaten el narcotráfico, y son los gobiernos los que persiguen a los narcotraficantes. ¿Qué hacemos cuando el gobierno es el narcotraficante? Hay funcionarios en Venezuela que están acusados de corrupción, otros de narcotráfico y otros de violadores de derechos humanos. ¿Y qué hacemos cuando los narcotraficantes son violadores de derechos humanos o los terroristas son narcotraficantes o tienen los tres requisitos? Porque hay una gran parte de ese alto gobierno que cubre los tres. Hablando claro. Entonces, si son narcotraficantes, corruptos y violadores de derechos humanos, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Entonces, hay que entender, cuando me lo preguntan, yo digo, miren,
ustedes se transarían con el narcotráfico, porque una buena lista de personas que están acusadas internacionalmente, en la lista del Departamento de Estado, hay narcotraficantes, hay violadores de derechos humanos y hay los dos. Ustedes se transarían con terroristas, porque en esa lista también está. La corrupción, quizás qué feo, ¿verdad? Qué feo es tener que transarse sobre personas que se han robado el dinero de todos los venezolanos y que están enriquecidos y ahora pues tienen todo su dinero afuera y lavan dinero y compran bienes y compran edificios completos en el exterior, ¿no? Pero eso por lo menos no es un crimen, no están matando a nadie, aunque están robando. Por eso es tan importante la acumulación de los testimonios cuando son crímenes de lesa humanidad. Ese trabajo que están haciendo las organizaciones en Venezuela, ese trabajo de acumulación de expedientes, de testimonios, porque eso no prescribe. Y ustedes me dirán, hay personas que no están de acuerdo con esto que yo cuento, ¿no? Porque es verdad, Venezuela necesita llegar a un punto en donde tengamos que realmente buscarle una salida a esta locura que estamos viviendo. Y esa parte se la dejo a los políticos. Yo no soy político. Esa parte le corresponde a los políticos. Y cuando nosotros oímos la palabra negociación, que nos suena tan feo, eso tiene que venir. Eso sí, una negociación seria, clara, con puntos claros, en donde los venezolanos que están hoy en la calle, que ya no están buscando, ni siquiera hay una manifestación por un punto en concreto. En Venezuela lo que está ocurriendo hoy en día es una rebelión popular que no tiene vuelta atrás. La gente está en la calle decidida a cambiar de gobierno, a cambiar de sistema, no a que le impongan a un vicepresidente o una persona del mismo gobierno hasta el 2019. Y se los digo porque me consta, porque me llega de todas partes de Venezuela, no hay vuelta atrás. Y yo creo que en este momento tenemos algo muy bueno, que es una mesa de la unidad unida en la misma dirección. Es decir, por primera vez estamos todos en una misma dirección. Y eso nos tiene que llevar a algo. Y eso nos tiene que llevar pronto a algo. Nosotros tenemos que terminar este horror pronto. Porque no es posible que nuestros jóvenes sean asesinados en las calles. O sea, yo no puedo con un muerto más. No puedo. O sea, yo veo las imágenes de ese joven de 17 años asesinado ayer y no puedo más. Es terrible lo que están viviendo nuestros jóvenes, que están dispuestos a inmolarse. Ayer estaba con la presidenta del Colegio de Abogados en Bruselas, en un foro. Ella acababa de llegar de Caracas y el testimonio fue aterrador, porque ella vive en Montalbán. Y lo que ella llegó contando de que las calles de Caracas son unas calles de una ciudad en guerra, en guerra. Es decir, por donde ustedes pasan en Caracas están llenas de todo lo que son los desechos de las balas, de las lacrimógenas, de los cauchos quemados, de la basura quemada. Ella dice, Caracas es una ciudad en guerra, lo que pasa es que esas imágenes no se ven afuera. Y lo más bravo es que los muchachos se levantan en la mañana, se ponen su escudo hecho en casa, se ponen su gorra y salen religiosamente a protestar. Religiosamente, o sea, y me dice, y no hay clases sociales, es decir, muchachas lindas, muchachas de los barrios, están todos unidos porque su futuro está en la calle y es lo que te dicen en la calle. Es decir, yo no tengo para dónde irme, este es mi país, este es el país donde yo tengo que pelear, porque yo no tengo posibilidades de vivir afuera. Y este es el país que yo quiero. Ese fue el discurso del muchacho que mataron ayer. No sé si ustedes vieron su última entrevista.
A él lo entrevistó hace poco en la televisión y él dijo que él no tenía dónde irse, que ese era su país y que hasta que su país no le diera la oportunidad a él de estudiar y de ser alguien en la vida, él no dejaba de luchar. Entonces la sensación que ella me transmitió es que los jóvenes están dispuestos a inmolarse y nosotros tenemos que evitarlo, porque esa es nuestra juventud. Entonces, claro, hay que ver y hay que pensar en cuáles son las posibilidades. No aceptamos un interlocutor, lamentablemente lo tenemos metido hasta los tuétanos, que es Zapatero, que es el interlocutor del gobierno venezolano, que él debería aceptarlo de una vez, que me parece ilógico que no lo acepte. Viaja en aviones de PDVSA, se queda en la casa del embajador, pero es traído por el gobierno venezolano, impuesto por el gobierno venezolano. El día que acepte que es un interlocutor del gobierno, entonces la oposición debería poner su interlocutor. Mientras él crea que es el interlocutor de las dos partes, no hay cómo avanzar. Y eso es lo que se le ha dicho, eso es lo que se le ha transmitido. Acepte que usted es el interlocutor del gobierno y nosotros ponemos el nuestro. Y ahí avanzamos, ¿no? Eso es el mensaje que se ha mandado en los últimos días para que él acepte su posición, ¿no? Y cuando eso suceda, entonces hay que sentarse en esa mesa y hay que tratar de evitar esos muertos. Porque nadie está disfrutando con la violencia en Venezuela. Nadie está disfrutando con esa violencia. Hay personas que dicen que esto era necesario. ¿Ustedes creen que esto era necesario? Un gobierno que lo tuvo todo, para que Venezuela hoy en día estuviera quién sabe dónde. Un gobierno que despilfarró 15 años la renta petrolera más alta, que lo regaló, que subsidió candidaturas presidenciales, que compró gobiernos que hoy en día todavía están echando varilla en la OEA, la Petrocaribe, el ALBA y todo lo demás, ¿no? Que nos tiene hoy en día como nos tiene todavía. Embajadores y cancilleres todavía diciendo que hay que ver, o sea, lo que ocurrió en la OEA hace unos días, ¿no? Es decir, a pesar de lo que está sucediendo todavía hay países que no se atreven a enfrentarse al gobierno venezolano. Así será lo que le deben, así será la corrupción que hay por delante en esos votos. Mi mensaje, porque yo quiero escucharlos, ¿no? Yo quisiera escucharlos a ustedes. Mi mensaje es, hay que buscar la solución. Nosotros, los que llevamos los casos y los que estamos defendiendo a las víctimas, los que estamos denunciando crímenes de lesa humanidad, nos encargaremos de la justicia. Pero tenemos que buscar solución. Yo se lo digo con toda la convicción de alguien que ha visto el terror en los ojos de esos muchachos. Y que en el 2014 viví las peores experiencias de mi vida, viéndole los ojos a esas víctimas. Porque he tratado con torturados de todos los años, pero nunca con jóvenes tan pequeños, ¿no? Que no merecían eso, ¿no? Y por ellos hay que llegar a una solución pronto. Ellos van a tener justicia, pero hay que llegar a una solución. Y nosotros tenemos que remar hacia esa solución. Y pedir que eso venga pronto. Entonces, les paso el video de ayer, de la muerte del muchacho de 17 años, que en este momento el gobierno venezolano está diciendo que fue que le estalló un mortero que él llevaba en la mano, ¿no? Le está echando la culpa al propio muchacho, cuando todos vimos cómo murió, ¿no? Y después los dejo hablar, ustedes me planteen lo que quieran o las preguntas que ustedes quieran. Yo no quisiera apabullarlos con los casos. Si ustedes quieren conocer más casos o más situaciones sobre las denuncias, pero vamos a ver el video y después le doy la palabra.
Ese muchacho que tenía un escudo aquí, no sé si ustedes vieron la foto, él se hizo un escudo de cartón y decía, yo soy libertario. Verga, no hablo. Eso es cerca del edificio de PDVSA. Eso es en el CCT. No es el Libertador. Es la libertad. Ah, sí, el Libertador. Está cerca del edificio. Bueno, ustedes vieron los francotiradores. Otra cosa importante, ¿no? Que ha cambiado. El Plan Zamora que ha ejecutado el gobierno venezolano y que lo anunció a partir de abril, ¿en qué consiste? Tiene 3 fases. La primera fase fue tirarnos a la Guardia Nacional a la calle, ¿no? Con la autorización de disparar balas de perdigón o de contener las puertas de los estacionamientos. Están usando francotiradores. Ayer tuvimos la imagen de francotiradores montados en el edificio de la magistratura, en un edificio del sistema judicial venezolano, desde donde dispararon y hubo heridos. El sistema judicial se prestó para que esos francotiradores se montaran ayer y le dispararan a los manifestantes en la avenida Francisco de Miranda. Plan Zamora, fase 1, Guardia Nacional en la calle, para reprimir. Fase 2, que es en la que estamos ahora, son paramilitares al frente para reprimir a la población. Paramilitares a los que les han permitido atacar, reprimir y además asesinar. 6 de los 67 muertos han sido asesinados por colectivos. 6 de nuestros jóvenes han sido asesinados por colectivos. Y ninguno está preso. Ninguno. Ninguna de las personas que están implicadas en esos asesinatos están presos. Y ayer actuaron con total impunidad, disparándole a los manifestantes. Las imágenes están en todas las redes y no hay una sola acusación en contra de ellos. Estamos en la fase 2 del Plan Zamora. Paramilitares, francotiradores y policía, organismos de seguridad en las calles haciendo lo que quieren. ¿Ustedes saben cuál es la fase 3? Colectivos disparándole a los civiles. Colectivos disparando como si fueran organismos de seguridad del Estado, con luz verde para matar a nuestros compatriotas. Esa es la fase 3. Pero los colectivos ya están uniformados también. Ya están los presos. Sí, están uniformados. sí, bueno, eso dicen, ¿no? Así, presos, hay personas que dicen que se han traído funcionarios de Cuba. Lo que pasa es que, es lo que te decía, tú escuchas, pero no te consta, ¿no? No tienes las pruebas. Lo que sí tienes es cuáles son las 3 fases y cómo las están activando, ¿no? Cuando activen las 3, Dios nos agarre confesados. Entonces yo pienso que es ahí donde tenemos que evitar llegar, porque Venezuela no tiene una guerra civil, porque es un solo lado el que está armado, es un solo bando el que está armado, que es el gobierno con sus paramilitares, con sus colectivos. Nosotros tenemos, o sea, la legítima defensa te dice que tú te tienes que defender, que es lo que está sucediendo ahora. Cuando a ti te atacan, tú te tienes que defender. ¿Cómo se defienden las urbanizaciones en la madrugada? Cuando le mandan tanquetas a los edificios y les disparan desde abajo a los balcones. En algún momento, la gente que tiene armas comenzará a defenderse. Pero eso sí, no tienes el mismo poder de fuego que tienen ellos, jamás, nunca. Se te acabarán a los 2 o 3 días. ¿Y después qué hacemos? Nos van a matar. Eso es lo que falta. Pero no hay una manera, perdón, puedo intervenir si puede haber una discusión así. ¿Sí? No hay manera de que el Congreso, Asamblea. realmente, perdón, la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, por más del 70 y pico %, y es una asamblea legal y no está escogida a dedo como el Tribunal Supremo lo fue,
no hay manera de que la Asamblea Nacional declare a este señor como ilegítimo. Pero si ya lo... Es así, mira, parte de lo que nos está pasando es que el gobierno desconoció a la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia también. Es decir, el desconocimiento del poder legislativo por parte del Ejecutivo y del Judicial es parte del problema, porque la Asamblea puede dictaminar, puede decir, puede sacar resoluciones, puede hacer lo que hace, pero mientras no haya nadie que obligue a su ejecución, entonces no es funcional. La Asamblea Nacional destituyó a Nicolás Maduro. No sé si está destituido por no haber cumplido con sus funciones. Ahora, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién ejecuta la orden? La Asamblea Nacional llamó ayer a Reverol a declarar y Reverol no fue. Eso es un desacato. ¿Quién obligaba a Reverol a comparecer ante la Asamblea Nacional? Si él es el jefe. Entonces, mientras tú no tienes poderes independientes, es muy fácil desconocer una Asamblea Nacional, en el sentido de que quienes tienen las armas y el poder es el que está mandando, ¿no? Y el sistema judicial está totalmente secuestrado. Tienes una fiscal que los últimos días, y bueno, yo no voy a dar mi opinión personal, no lo voy a hacer, me la voy a callar, pero tiene una fiscal que los últimos días ha sido útil, ¿no? Ya están diciendo que la quieren inhabilitar por loca, ya metieron un recurso de amparo y seguramente si llegamos a julio la van a destituir. Entonces, eso es lo grave de lo que nos está sucediendo, que es una dictadura sin poderes independientes, sin elecciones, con represión, con muertos, con asesinatos, pero que todavía está ahí porque todavía se mantiene a la fuerza e internacionalmente no se deciden a desconocer. El día en que la comunidad internacional diga ya basta, a este se le acabó el oxígeno. Ojalá ocurriera ya, ojalá ocurriera pronto. Porque tiene que haber un pronunciamiento de las Naciones Unidas, que olvidémonos de eso, porque si no nos ponemos de acuerdo en la OEA menos en las Naciones Unidas, donde está Rusia, China, Irán, y todos los países amigos de este dictador, ¿no? Pero por lo menos en la OEA debería haber en algún momento un pronunciamiento fuerte. Es decir, todo se mueve hacia allá. Dios quiera haya algo ahora en los días que se va a reunir en México el Consejo, la Asamblea Anual. Tengo conocimiento de que el día anterior va a haber una reunión de cancilleres por Venezuela que se está planeando para el 18. De ahí tiene que salir algo, que acorrale a ellos, que los acorrale. ¿Cómo se puede acorralar a un gobierno como este? Pegándole donde más le duele, que es el bolsillo. Porque en el bolsillo es donde ellos se aseguran que sus familias estén bien, ¿no? Es decir, ok, yo puedo ir preso, pero yo quiero que mis hijos vivan bien, que tengan un respaldo monetario y que no les pase nada nunca, ¿no? Si tú le pegas al bolsillo, ahí es donde más le duele. Y por eso es que, por ejemplo, se están pidiendo más medidas para más personas, más sanciones personales, no sanciones contra los venezolanos, sino personales. El Parlamento Europeo, yo estuve ayer allá, ellos están tratando de promover esas sanciones también, están estudiando cómo se puede sancionar al gobierno venezolano, pero los tiempos de la diplomacia no son los tiempos de la urgencia. Mientras deciden, se reúnen, toman café y comen cachito, nos están matando. Y los tiempos pasan y los días pasan. Tenemos que abrir entonces la sesión de preguntas. No tenemos tanto tiempo, entonces voy a pedir la misma dinámica. En este caso, bueno, tenemos acá a Rodrigo, señora. Por favor. Brenda Centeno, soy sociólogo demógrafo y ya tantos años trabajando en esta. Tamara, y te voy a llamar Tamara, perdón. Yo he estado pensando que para mí hay como dos variables que pueden
son valiosas, como todos ustedes, dónde es que vamos a poner el acento. Internamente es una implosión. Siempre digo, esta gente está tan fuerte que solo ellos, comiéndose entre ellos, va a pasar algo aquí. Y la sigo poniendo por allí, por eso lo de Corrales, que decía también que sea tal. Y mantener su chavismo y terminar con el madurismo, qué sé yo. No creo que sean tan brutos, ellos deben de estar hablando todo eso. Y luego la parte internacional que siempre me llamó la atención, que Chávez está tan preocupado por la imagen, se daba abrazos con la reina de Inglaterra, ella se echaba para atrás con el emperador de Japón, que aquello fue horroroso. Entonces él salió para eso, él buscó eso, y buscó alianzas, hizo lo internacional, les preocupaba mucho y les preocupa siempre mucho, y para mí ha sido como una incógnita. ¿Por qué? Porque y allí tiene que haber dinero. No creo en los embargos, cuando decía Corrales, no creo en un embargo que se dé, no, es que eso no es lo que es. El embargo es que no nos van a dar plata por ningún lado, y plata para ellos y plata para el país. Acabamos de firmar, qué sé yo, nos acaban de regalar a PDVSA prácticamente, bueno, no sé, todo es regalado. Pero yo voy a decir dos cosas que a mí me llaman la atención. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional? Que dicen que no puede hacer nada, porque ayer lo dijo la diputada esta tachirense, ¿cómo se llama? Que es fabulosa. Bueno, sí, ella decía, tenemos que sacar al presidente, tenemos que nombrar jueces en el Tribunal Superior de Justicia y tenemos que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque es que creemos que no podemos hacer nada. Yo creo que hay que decir que podemos. Por ejemplo, que no pueden nombrar un solo embajador, porque aquí en Holanda, cuando ellos vengan, le van a pedir, mire, la cartica de la Asamblea Nacional, la que es, ¿dónde está esa cartica? Para poder decirle, señor embajador, vaya con una carroza a visitar a Alejandro y a Máxima. No puede, porque eso es una imposición, eso es una exigencia a nivel internacional. Yo creo que la vía está, creo en todas esas vías que se están dando. Yo creo que les duele muchísimo que ellos se llevaron mucho dinero para todas partes. En Estados Unidos le dijeron, no me importa, ustedes declararon que el dinero llegó vía el papá, la mamá, una haciendita que vendieron, pero cuando vemos que eso no es verdad y que el dinero es ilícito, ustedes van a perder todo ese dinero, y ese dinero declarado así se le devuelve a Venezuela, porque es otra cosa. Al final, oye, el dinero de nosotros, ¿dónde está? Ese dinero por esa vía se le va a devolver a Venezuela. Entonces, más casos que levantemos, mejor. Yo digo, le pregunto a Tamara, ¿qué podemos hacer? Yo me acuesto a las 2 de la mañana, cumplo mi misión para Venezuela, haciendo una síntesis de Twitter, y poquito, y la gente me dice, aquí está Brenda con su... Sí, Brenda, porque les digo, mira lo que le pasó al muchacho, mira lo que le pasó a todo el mundo. Y digo, me tengo que ir a dormir y seguro que viene lo peor después. Cuando vino ¿cómo se llama? Scratcher, o sea, que estaban rayando todo lo que estaban afuera, eso fue una semana atroz. En eso colaboramos todos, porque eso fue una semana increíble, y se paró a todo el mundo. Mira dónde está tu ladrón, papá. Tenemos una fuerza, afuera y adentro, y debemos de usarla. Esa una semana, y ya no hubo más nada de eso. ¿Qué nosotros podemos hacer de la mano de ustedes? Cáiganle a tal cosa. Yo quería hablar con el periodista que venía holandés, porque él sacó, lo último que sacó fue la foto en blanco y negro de todo lo que han matado, así. Entonces tú lo abres y te impresiona, porque se nos olvidan las caras, los nombres. Yo hoy preparé todos algo de Armando, de Pro Da Vinci, puse la madre que llora, y llora porque le mataron a este hijo, y este hijo se llama tal cosa y tal, y me puse y saqué 6 testimonios y los mandé. Los presos, los muertos no se pueden olvidar, y hay que darle todo el tiempo. Eso es lo que yo modestamente hago, y escribo, porque yo escribo, todavía no tengo quien me lee, pero yo los hago que me lean. Yo quiero de ustedes que me digan qué podemos hacer con el foro Kenal, contigo, que estamos a la orden, mi casa está a la orden, que en vez de venirte para allá, te quedas un momentico en el todo, te descansa, y yo te traigo después, nosotros te traemos, hacemos lo que sea, y a cualquiera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que estás haciendo es bastante. Bueno, tenemos que hacer. Si estás haciendo todo eso diariamente, gracias, o sea, te felicito, ¿no? Es parte de lo que pueden hacer cada uno de ustedes, multiplicar lo que está pasando en Venezuela.
Es decir, Holanda en este momento, con no sé cuántas personas hay aquí, pudieran distribuirse y llevar el mensaje, porque no es que sea una cosa de venezolanos, es que los holandeses, que son nuestra frontera más grande, o sea, Venezuela es la frontera con Holanda, es la frontera que Holanda tiene más grande, porque es todo el mar, ¿no? Es decir, ellos deben estar muy preocupados de que les estén llegando balseros y les van a llegar más. Ah, no, que los vamos a hundir, eso es lo único que les preocupa. Entonces, de verdad. yo pienso holandés, que yo también soy como holandesa, país eso fue lo mismo. fronterizo, ¿verdad? Debería estar más preocupado en lo que nos está pasando a los A ellos les venezolanos. preocupa la política interna, cómo le afectan a ellos. Correcto, Sí, la pero migración. entonces esa es labor de ustedes. Es decir, ustedes tienen el material suficiente para demostrarles que con la dictadura no se pueden tener negocios. Con la dictadura no se puede tener este tipo de... O sea, ¿qué es lo que nos pasa? Agarraron a un Carvajal en Aruba o en Curazao, no me acuerdo dónde fue que lo agarraron. Aruba. Miren, yo tengo la historia que es Carvajal, porque lo conozco desde el año 2001. Uno de los primeros acusados de tortura se llama Hugo Carvajal. Hugo Carvajal. Y lo dejaron salir. Y se lo llevaron, el gobierno lo tiene allá ahora. ¿Mm? Entonces, ustedes están en Holanda, Hay que sacarlo. ¿no? No hay que sacarlo. O sea, Hay que sacar historia, Ah, hay no, que no. mantenerla. lo que hay que hacer es tratar de que el gobierno de Holanda tenga claro que está tratando con una dictadura y que está tratando con un gobierno que está acusado de crímenes de lesa humanidad. Que no solamente lo han dicho expresidentes, ni gobierno, ni Almagro en la OEA que parece un Quijote ahí tratando de arriar, ¿no? Sino que lo decimos nosotros que tenemos 15 años denunciando. 15 años. Que en algún momento de la historia todo lo que estamos viviendo se va a saber, se va a conocer. Vamos a saber cuántos muertos murieron porque no les dio medicina, ni salud, ni emergencias, ni alimentos, lo básico, los derechos fundamentales de cualquier persona, que es alimentación, seguridad y medicinas. Y vamos a saber cuántas personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas. Entonces, ¿hasta qué punto los negocios tapan lo que son los crímenes de lesa humanidad? Es terrible. Es más, aquí está la Corte Penal Internacional. Que vayan a buscar los expedientes. Sobre ese tema estuvimos hablando hoy acerca de las firmas, que no solamente los venezolanos pueden firmar, sino también personas que no, o sea, holandeses, españoles. Esta organización Venezolanos Somos Todos, Venezuela somos todos. vamos a darle más información al respecto, pero podemos firmar. Venezuela Somos Todos es una red de venezolanos en el mundo que estamos desde Australia hasta donde ustedes se imaginen. Vuelta a entrar. Es decir, todo el mundo. ¿Qué se está organizando? Un firmazo, no sé, Patricia, ¿dónde está No, Patricia? está Patricia. Patricia, ok, no me sé el fin de semana que se va a organizar porque las firmas son en físico. Sí, En físico, nada de online, en físico. El Todo- acceso a tope es el 15 de julio. Estamos Ok. en contacto con la agencia de Alemania y estamos Perfecto. haciendo la red en Convence, Holanda. pero- Eso va a venir. Todo Sí, vamos a pasar la aquel información luego. que quiera firmar, no tiene que ser venezolano, que quiera apoyar las 5 denuncias hasta ahora que hay en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entre ellas, les digo, está la mía. Yo introduje en julio del año pasado un trabajo que me costó 6 meses y 17 años de mi vida. Yo durante 15 años recolecté, porque mi trabajo era denunciar torturas en las organizaciones internacionales, ese era mi trabajo en particular. Malos tratos y torturas, pero esto es solo torturas. Recolecté todos esos documentos que yo tenía, que saqué yo les cuento algo cortico. Yo en el 2012, cuando me acusaron de desestabilización, conspiración, traición a la patria, porque yo denunciaba al gobierno, lo malponía en las organizaciones internacionales, yo saqué los testimonios de puño y letra de los torturados. Porque yo iba a las cárceles y les decía, escríbeme lo que te hicieron. Y ponme tu firma, tu sello y tus huellas dactilares. Yo quiero tener tu testimonio, aparte de tu denuncia a la fiscalía y a los tribunales. Esos testimonios yo me los llevé cuando me acusaron a República Checa y se los entregué al presidente Havel. Porque el presidente Havel
fue uno de los primeros presidentes de Europa que se interesó en lo que nos pasaba a los venezolanos. Fue un gran demócrata y es muy reconocido mundialmente por su defensa de la democracia, de los derechos humanos. Y yo se los entregué, en el 2010. Y después, 11, 12, 13, 14, 15, hasta que me fui de Venezuela, que yo me tuve que ir de Venezuela en julio del 2014, yo los recolecté de la forma que lo hacemos los abogados, testimonios de tribunales, con la fiscalía, con las denuncias en la defensoría, etc., ¿no? Entonces yo los recopilo y me los llevo a República Checa cuando yo tuve que salir del país. Y en enero del año 2016 yo me senté a hacer un libro, que es lo que yo cuento en un testimonio, ¿no? Porque yo quiero escribir un libro tratando de explicarle a la gente quiénes son estos animales. O sea, ¿qué puede pasar por la mente de alguien que tortura a una mujer, le mete heces fecales en sus partes íntimas y la hace comer excrementos? Ese caso fue hace 15 días. Imagínense ustedes ese horror. A mí me gustaría saber qué pasa por esas mentes. Y yo quería escribir ese libro. Y un día, cuando yo vi ese material, yo dije, no, es que esto no es un libro, esto es una denuncia. Es decir, esto tiene que constar en alguna parte. Y me senté durante 6 meses a escribirlo bajo un mismo patrón. Un patrón muy técnico, muy técnico. ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes torturaron? ¿Cuáles fueron los métodos y cuáles fueron los hechos? Punto. Y se lo entregué a la Corte en julio del 2016. Tratando de demostrar cómo durante 15 años los venezolanos han sido torturados sistemáticamente por motivos políticos. Y en septiembre entregué la cadena de mando. Es decir, desde el presidente para abajo, quienes han sido culpables por omisión, por mandar o por callar. Porque es tan culpable el que la ejecuta como el que la manda y como el que la calla. ¿Y a qué les estaba yo contando esto que se me fue? Las firmas. Ok, entonces yo entregué la denuncia, que la he ido documentando, porque no es que se acabaron las torturas en el 2016, ¿no? Es que las torturas han empeorado este año. Perdón, ¿a título personal has hecho la denuncia o del Foro Penal? No, como Instituto CASLA. Yo soy directora ejecutiva del Instituto CASLA, el Centro de Estudios para América Latina, en República Checa. Entonces lo hice como directora del Instituto CASLA. Entonces lo he ido documentando y como les dije hoy allá en la Corte, miren, tengo 100 casos más. ¿Qué hacemos? Es decir, en 2 meses se han reproducido, pero con horror, los casos. Con horror. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, o lo que está haciendo Venezuela Somos Todos, es hacer una recolección de firmas mundial para, o sea, yo no sé decirles a ustedes de qué manera pues esto va a funcionar, ¿no? Pero los venezolanos quieren ser útiles, quieren saber en qué pueden hacer, en qué pueden ayudar. Y lo que quieren es, en una hoja muy sencilla, decirle a la fiscal jefe de la Corte que tiene 5 denuncias por crímenes de lesa humanidad, que nos están matando, que están matando a nuestros jóvenes. Entonces, que de alguna manera, pues, procese esas denuncias, ¿no? Sí, ahí mi pregunta, ¿cuáles son las acciones que formalmente puede llevar a cabo la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son las acciones? No, primero la Corte Penal no tiene lapsos procesales, eso es muy importante decirlo, ¿no? No es como cualquier proceso penal que se inicia en cualquier país que tiene lapsos. Ellos no tienen lapsos, ¿no? Eso no existe. O sea, ellos se pueden demorar tanto tiempo en investigar, en decidir, en pasar el informe a la fiscal, en que la fiscal decida si procede o no procede, no tiene lapsos. Y por eso a lo mejor parece eterno, ¿no? Es decir, hay incluso denuncias desde el año 2000, 2002. Hay denuncias de los asesinatos del 2002, 2003, están ahí, ¿no? Pero ante la contundencia de lo que nos está pasando en este momento,
yo creo que es muy importante ese empuje, ¿no? Cualquier cosa que motive a la decisión de procesar esas denuncias, ¿no? Y esto puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante porque si la Corte Penal Internacional recibe 1 millón de firmas que le están diciendo, estamos viendo con horror lo que está pasando en Venezuela, por favor, o sea, ¿qué estamos esperando? Que nos maten. Es una forma de implicarse, ¿no? De implicarse y de motivar, ¿no? Aunque no tenga etapas procesales, ¿hay estatus de tu solicitud? ¿Dónde se encuentra en este momento? No. ¿Ellos te dan algún tipo de Ellos lo que están de ahora respuesta? es recaudando, ¿no? O sea, recaudando toda la información. Es más, recaudando en el sentido de que como no para, porque no para, más bien se agrava, ¿no? Entonces continúan recibiendo, ¿no? Es un proceso que no se ha cerrado Es un todavía. proceso que no se ha cerrado. Claro. ¿Tú crees que entonces con la recolección de firmas podamos hacer algún tipo de, no Presión. digamos presión, pero sí que llamemos más la atención de Por la Corte supuesto, Penal? o sea, Y tenga ese efecto de tener quizás acelerador. decirle, wow, aquí hay 1 millón de personas que nos están trayendo esto, ¿no? Y que están diciendo que lo que está pasando en Venezuela es un horror, ¿no? No sé decirte cuál es la reacción, porque realmente Claro. pues no la sé. Vamos a hacer una pausa porque acá atrás tenemos otras personas que quieren participar. Vamos a darte la palabra. Gracias, qué amable. Yo soy Graciela Zamudio, soy defensora de derechos humanos en materia migratoria en Tijuana, Baja California, en México. Muchas felicidades por el trabajo que haces y más que nada por el valor que implica hacerlo. Yo tengo unas preguntas súper puntuales. Para empezar, quiero saber, en estas reuniones que tienes con ICC, ¿qué es lo que te dicen? O sea, ¿qué es lo que ellos te dicen? Porque procesalmente yo entiendo que ni siquiera se ha iniciado una investigación preliminar y probablemente creo que si no se ha iniciado en México, digo, yo sé que no es comparable probablemente, pero creo que América Latina no es una prioridad para la Corte Penal Internacional. Me interesa mucho saber qué es lo que te están diciendo. Si tú vas y les explicas, y estas son las pruebas, ¿qué es lo que te dicen? O sea, yo sé que procesalmente no hay algún pronunciamiento, pero verbalmente, ¿qué te dicen? Mira, no te puedo decir lo que me dicen, ¿no? Okay. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos que hacer que ellos se interesen en América Latina. Por supuesto. Es labor de nosotros hacer que ellos se interesen, ¿no? Sin duda. Segunda pregunta. A México, particularmente allá a la frontera en donde yo trabajo, han llegado algunos venezolanos, no muchísimos todavía, llegaron con un mainstream de haitianos que atravesó toda América Latina desde hace 1 año y medio más o menos. Y hemos tenido muy poquitos casos de venezolanos. Entonces, en ese sentido, tengo 2 preguntas. Número 1, ¿cuál es la regulación nacional en Venezuela para que las personas puedan escapar? O sea, ¿cómo puedes hacer para salir de Venezuela? Y la segunda es, yo me dedico actualmente a la preparación de casos de solicitud de asilo en México. La mayor parte de la gente que llega a esa frontera quiere ir a Estados Unidos claramente, pero pues hay muchísimo buffering de migrantes en este momento por parte de Estados Unidos, entonces una segunda opción empieza a ser México. Entonces no es lo mismo solicitar ante la COMAC, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, una solicitud de asilo, tú nomás explicando lo que te pasó, que armando un caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería muy útil la colaboración con las organizaciones no gubernamentales o contigo directamente, si es que tú tienes un poco más de guía, para poder armar los casos de manera más eficiente. Con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto estoy a la orden, si necesitas ese tipo de ayuda, de apoyo, ¿no? No he tenido casos últimamente, Okay. pero sé que los voy a tener. Más que nada por lo que me estás platicando. Tú me hablabas de qué restricción hay, hasta ahora ninguna. Mira, en el mes de abril llegaron 10.000 venezolanos a la frontera con Brasil. En una semana, Brasil tuvo 10.000 personas que se querían ir de Venezuela. Es decir, somos un caos en las fronteras, porque estamos causando problemas de desabastecimiento de medicinas y de alimentos en los pueblos fronterizos, como Boavista o como Cúcuta, ¿no? El gobierno colombiano ha hecho que haya envío especial de medicinas y comidas para Cúcuta para proveer a los venezolanos que van para allá. Y el gobierno brasileño recibió a 10.000 venezolanos en una ola que le llegó de repente, ¿no? Donde hay sobre todo también indígenas, la población indígena muy pobre, ¿no? Y en este momento somos un problema en esa frontera, ¿no? Te
te estoy hablando de los que están llegando y se están quedando en la frontera, porque como tú dices, los venezolanos no se quieren quedar ahí, quieren seguir. Están llegando a Perú, a Uruguay, a Argentina. Tengo información de que por primera vez estamos llegando a esos países tan abajo, así como Canadá, pero y migrando hacia Estados Unidos, que es impresionante. Me decían en estos días que España está recibiendo 1.300 solicitudes semanales de asilo, y una gran parte de esas 1.300 solicitudes semanales somos venezolanos. Entonces nos estamos convirtiendo en esa gran ola de inmigrantes que están llegando a todas partes, ¿no? Países como Holanda, a lo mejor el idioma no, o sea, el idioma, lo lejano quizás, no se está viendo esa ola de migrantes, pero Italia, Portugal, España, la propia Alemania, ¿no? Está recibiendo muchas solicitudes y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que se está yendo de Venezuela la gente mejor preparada, y se está yendo de Venezuela la juventud. Mira, mi papá me dijo en estos días algo muy triste, ¿no? Mi papá me dijo, bueno, aquí estoy, gerenciando los apartamentos vacíos de mis hijos, porque Venezuela es el país de los abuelos sin nietos, y ¿cómo fue que me dijo? De los abuelos sin nietos y de los padres sin hijos. Eso es terrible, porque se está yendo esa gran juventud preparada, porque si hay algo que tiene Venezuela es que su juventud es preparada, y están agarrando trabajos en todo el mundo buenos, y habrá que ver si esa juventud regresa. ¿Qué le ofrece Venezuela? Porque la Venezuela que nos está quedando es una Venezuela que la vamos a sacar adelante, pero que va a costar trabajo. Y va a costar trabajo primero por la armonía, por la reconciliación. Segundo, por la economía, la agricultura destruida, las empresas destruidas y quebradas, la confianza que le dé el sistema jurídico a las transnacionales de volver. Entonces, eso no va a ser de un día para otro, eso va a llevar tiempo, ¿no? Y esa juventud va creciendo en esos países, se van enamorando, se van casando, van asentando raíces, y habrá que ver si quieren regresar. Por supuesto que sí. Tamara, tenemos dos preguntas más que tenemos que concluir. Había una pregunta, Rodrigo, ¿tú querías hacer la pregunta? Ya la respondieron. Bueno, otra persona quería por acá hacer una pregunta. Bueno, sí. A mí me interesa mucho el tema de que por fin se está dando cuenta de que el sadismo que se está viendo durante las torturas, y que es muy evidente. No, yo no me estoy dando cuenta, yo me di cuenta hace mucho tiempo. Sí, pero que ahorita ya es un tema que es más visible, porque antes la gente era más ignorante sobre este tema. Ahora mi pregunta es, en un momento si hay una supuesta negociación, ¿cómo tratar al torturador y cómo mejorar esa mentalidad tan enquistada en nuestros organismos judiciales, la policía y nuestros cuerpos funcionarios? ¿Cuál sería un plan para transicionar esa mentalidad y hacer más consciente de lo que realmente su labor es? La desincorporación de esas personas de los cuerpos de seguridad es lo primero. Esas personas no pueden seguir en los cuerpos de seguridad. Primero necesitan tratamiento psiquiátrico, ni siquiera psicológico, psiquiátrico. Y segundo, la desincorporación. Ajá. Y la reeducación, la forma en cómo tú eduques a los nuevos funcionarios, es decir, no graduados a los 6 meses, porque hay funcionarios que les han dado cursos y los han incorporado a la Policía Nacional. Cursos de 3 meses, y eres un policía con un arma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué educación te dio eso, no? Entonces yo pienso que primero tiene que haber yo no lo llamo limpieza, yo lo llamo reestructuración de los organismos de seguridad del Estado y la desincorporación de quienes han cometido estos crímenes, porque no pueden continuar en los organismos de seguridad. Eso tiene que ser una política del próximo gobierno, y para eso yo siempre he sugerido que se llamen organismos internacionales que nos puedan ayudar, como las Naciones Unidas. Es decir, hay organismos
organismos que están especializados en el desarme de la población, en la reeducación, en la estructuración, en la institucionalidad. Nosotros tenemos que abrirle los brazos a las organizaciones internacionales que nos quieran ayudar a reconstruir nuestro país. Y eso no es injerencia, eso es necesitamos ayuda. Y tenemos que estar claros en que sin ayuda, con estos, quienes están en el gobierno hoy, en la oposición, ¿verdad? Echando varilla todo el tiempo y además con dinero y armados, esa es una transición muy difícil la que vamos a pasar, ¿no? Y tenemos que tener pie de plomo con respecto a lo que va a ser la justicia y la aplicación de la justicia y la reestructuración de las instituciones. La última pregunta, ¿eh? Sí, tengo dos preguntas. Una, tres, pero una soy ella. Sí, gracias. Me gustaría saber cuál es el estatus, en todo caso, del trámite con la Corte Penal. Nosotros somos una ONG pequeña. En este momento soy portavoz de Provea y Amnistía Internacional Capítulo Venezuela, y hemos estado en contacto, digamos, con diferentes grupos, no solamente en Holanda, sino también fuera. Hace un par de semanas estuvimos en La OEA, tuvimos la oportunidad de conversar con Almagro y de ver de frente al amigo boliviano, el cual de verdad admiro mucho tu paciencia, sobre todo por el tema, porque nosotros, o sea, la parte mía es comunicacional, y tener la capacidad de pararse y tener la diplomacia para manejar todo esto de una manera educativa, comunicativa, diplomática, y que verdaderamente tenga un efecto, pues es verdaderamente, para mí, es una labor bastante de admirar. Y segundo, bueno, quería ponerte a la disposición nuestra ONG, porque nosotros hemos hecho algunos trabajos con Provea, con gente de Bruselas también, que antiguamente trabajaron para Provea, quienes han hecho estudios sobre Venezuela y evidentemente tienen bastante conocimiento de lo que sucede. ¿Qué hemos hecho? Tenemos una plataforma la cual vamos a poner a disposición para comunicar sobre todo lo que ustedes están haciendo. Hemos intentado hacer una coalición, entrar en la coalición de ICC, sobre todo en la parte de justicia, y en la parte educativa. Sin embargo, esto lo hacemos de una manera filantrópica, no es algo que yo hago para vivir, sino que sin embargo estamos apoyando, pero no podemos darle seguimiento. Podemos hacerlo con la plataforma de nuestra ONG, y podemos apoyarlos también con otros grupos que ya conocemos en Washington DC, en Estados Unidos, que están haciendo los firmazos y organizando actividades, y o sea, yo veo que hay actividades en todas partes y más o menos estamos alineados al mismo objetivo, pero nos perdemos un poco en las alianzas, que debemos tener una alianza monolítica, es lo que yo planteo, ¿no? Sobre todo para comunicar, para educar a la gente y para mantener a la gente calmada. Los mismos venezolanos, nosotros recibimos cualquier cantidad de reacciones. Los venezolanos están deprimidos, no solo los que están en Venezuela, sino los que están afuera. Entonces esa ansiedad y esa angustia, e incluso uno como defensor, por así decirlo, y en pro y defensa de los derechos humanos, te pone en una situación bastante comprometedora, ¿no? De que eres ya traidor de la patria, no puedes circular libremente, estás monitoreado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que quiero es plantearles a ustedes cómo podríamos ayudar de manera comunicativa para unificar de manera monolítica todas esas propuestas que ustedes tienen, la del firmazo, cualquier tipo de propuesta. Y la segunda pregunta es relacionada al caso, ¿cómo podríamos transmitir? Hay muchas personas que tienen también información y no lo podemos ayudar porque no les tengo respuesta. Sencillamente, hace 4 días hubo un estudiante que tenían retenido en el aeropuerto de Schiphol y no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. ¿A quién debemos acudir? Porque mi labor es solamente comunicacional. Esas dos preguntas. Mira, la primera, yo pienso que ustedes tienen, tienen que, en Holanda tienen que apoyarse las organizaciones, ¿no? Es decir, únanse y tracen un plan estratégico que los ayude primero
a llevar la denuncia de lo que está sucediendo en Venezuela, porque uno va a los países, uno les brinda las herramientas, pero yo no vivo en Holanda y no vivo en Francia y no vivo, entonces lo que le damos es las herramientas para que ustedes sigan, continúen haciendo un trabajo aquí, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo con el gobierno holandés, hay que hacer un trabajo con el parlamento y hay que hacer un trabajo de forma quizás de acompañamiento de lo que hay a lo mejor en la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, si bien no podemos influir, pero podemos apoyar iniciativas, ¿no? La segunda pregunta era, ¿cómo podemos hacer para apoyar estas propuestas de una manera monolítica? Bueno, yo puedo responder o sea, unificada. Porque ya en Holanda sí tenemos conexiones con los grupos, o sea, no hablo solamente a nivel de Holanda, sino a nivel global, cómo lo hacemos incluso mucho más global usando nuestros canales, o sea, yo creo que para todos responder tu tenemos pregunta, un canal, pero como desde tu punto de vista del instituto, no solamente... Ok, mira, la red de venezolanos tiene, como son muchos, porque te estoy hablando de miles de venezolanos, es decir, yo me levanto, yo tengo 3 chats en mi teléfono de venezolanos, Venezuela Somos Todos, el de los fundadores, el de los coordinadores y el de los coordinadores de región. El de los fundadores tiene 500 mensajes cuando me levanto. El de los coordinadores de por países tiene 1500 mensajes cuando me levanto. Y el de los coordinadores regionales tiene 3000. Entonces eso para poderlos llevar es muy difícil participar así de esa manera. Yo solamente leo el de los fundadores porque no me da tiempo y a veces lo salto, ¿no? Y a veces les escribo en la mañana y les digo, háganme un resumen, por favor. ¿Qué dijeron anoche? Es decir, ¿saben? O sea, ¿en qué quedaron, no? Si me permite. Entonces, yo creo que es importante, si quieren sumarse a esta gran red, en donde ya hay gente de Amnistía, en donde hay gente de todas partes, de muchas organizaciones de venezolanos en todo el mundo que tienen sus propias ONGs y que están formando parte de esta plataforma, es coordinarse con el coordinador de Holanda, el que le toca la coordinación de Holanda, que ya hay un coordinador por Holanda, ¿no? Entonces sumarse a ellos y decirle, bueno, miren, en nuestra plataforma de como Amnistía estamos en tal país, en tal país, en tal país, ¿cómo los podemos sumar? Y a ese coordinador que ustedes tienen en cada uno de los países, lo ponemos en comunicación con los coordinadores de Venezuela Somos Todos. Y entonces tienen la misma, o sea, se pueden ayudar, se pueden apoyar, se pueden incluso dar ideas, ¿no? Es decir, no es que nosotros ponemos las ideas, es que todo el mundo genera ideas. Entonces, en esas cientos de ideas que se generan todos los días de gente que está tratando de ayudar, que se lleva a cabo y que no. Entonces hay que coordinarse, hay que poner una cabeza o 2 cabezas o 3 cabezas y coordinarse primero en el país que está y después internacionalmente, porque si no nos volvemos locos, entonces no se hace efectivo, ¿no? Por eso quería quizás ayudar con la respuesta. Nosotros tenemos comunicación con la red que está en Alemania, que está en Bélgica, y estamos buscando gente, por supuesto, que quiera ayudar y colaborar. Tenemos actividades planeadas y coordinadas. Cuando tenemos más o menos la información, tratamos de hacerla pública para que todo el que se quiera sumar cuente con nosotros para ayudarnos los unos a los otros, porque al final lo que queremos es lo mismo, lo que queremos es representar a Venezuela y que la voz se escuche fuera. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, el mayor target era invitar a las personas que fuesen no venezolanas extranjeras que escuchen. Entre otras las actividades, nosotros tenemos una reunión la próxima semana con el Parlamento holandés. Lo que pasa es que este tipo de cosas es bien diplomática. Entonces, hay una reunión ya organizada donde tomamos los puntos que tiene la Mesa de la Unidad, que tú repites, y que las organizaciones internacionales ya han unido. Nosotros queremos ser la voz que repite el mensaje. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y estamos organizando ahora la recolección de firmas con el núcleo que ya está formado en otros países. Oye, una cosa importante con respecto a lo del Parlamento holandés, que hace 3 semanas cuando estuvimos, algo así, pudimos darnos cuenta inmediatamente con quién eventualmente vale la pena sentarse y con quién no, porque no se trata de sentarse con cualquier parlamentario si se sabe que la posición de su partido está enfocado en lo que es la política interna holandesa y cómo afecta a los venezolanos. Hay partidos que sí tienen sensibilidad
con la situación venezolana y afortunadamente con ellos son que nos vamos a sentar la semana que viene con una agenda bien definida. Mira, yo pienso una cosa, yo te contradigo. El problema es, y te explico el contexto actual en Holanda, no hay gobierno. No hay gobierno. No, está complicado ahorita. Están haciendo las coaliciones ahorita. Porque y probablemente vayan a haber elecciones nuevamente porque no se ponen de acuerdo. Pero en supuesto que hubiese un gobierno, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejo es, yo nunca dejo de sentarme con nadie. Con nadie. Es decir, yo me he sentado desde la extrema izquierda a los países, los representantes de los partidos más que ustedes se puedan imaginar más recalcitrantes hasta los que nos escuchan. Porque cuando tú hablas de derechos humanos, es decir, si tú eres un partido que te llamas demócrata, bien sea socialista, bien sea de izquierda, pero demócrata, en materia de derechos humanos hay una sola línea. O se respetan o no se respetan, punto. No es que se respeta a uno y los demás no. O se garantizan todos los derechos humanos o tú eres un violador de derechos humanos. Y si tú permites que en un país como Venezuela se violen los derechos humanos por encarcelamiento, por tortura, por persecución, tú eres cómplice de ese país. ¿Me entiendes? O sea, eres cómplice, eres un cómplice más. ¿Qué es lo que yo les digo a ellos? Yo les digo, miren, yo vengo aquí a hablar con ustedes no porque yo sé que los voy a convencer. Yo no vengo a convencerlos. No los quiero en Venezuela. Vamos a decir que ustedes fueron cómplices. Yo no quiero que ustedes digan que no lo sabían, porque yo se los estoy diciendo. Punto. Aprovechando el inciso que hizo Tamara sobre la emigración importante que tiene Venezuela de la juventud, nosotros como venezolanos unidos en Holanda estamos abiertos a que venga cualquier cantidad de gente a apoyarnos, a ayudarnos, porque además entendemos que hay muchísimos venezolanos profesionales, capacitados, que pueden aportar muchísimo a todo este trabajo que se está haciendo. Y por eso confiamos en tu capacidad comunicacional y confiamos en los abogados y en la gente que sabe de protocolo, o sea, tenemos y en gente que sabe de política que hay aquí en Holanda, y estamos abiertos a recibir a todas las personas. Para aclararte el punto sobre el muchacho retenido en Schiphol, puedo decir que está en buenas manos, que está atendido, es lo más que te puedo informar porque no depende directamente de mí, pero no podemos todos hacer lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo actuar de abogado, no puedo actuar de trabajador social o de sociólogo. Yo trato de ayudar en la parte que puedo, que mi capacidad me permite. Entonces, a veces, cuando tratamos de todos hacer lo mismo, quizás entorpecemos un poco las labores de los que están trabajando. Entonces, la comunicación es importante entre los grupos, la colaboración. No siempre vamos a tener las respuestas que queremos, no siempre se van a hacer las acciones que nosotros tenemos en mente, porque no siempre son factibles. Entonces, la comunicación es importante entre todos los venezolanos que hacemos vida en Holanda y la colaboración. Incluso una cosa que yo resalto también, que no siempre tenemos por qué estar de acuerdo, pero sí tenemos que en todo momento saber qué objetivos tenemos en común. Y yo creo que basándonos en ello es la única forma de poder lograr cosas, porque de lo contrario ya tenemos suficientes ejemplos de cómo no se hacen las cosas. Muchísimas gracias a todos por venir.